4 minutos de las 13, estamos haciendo Buena Vita en 530, estamos en la radio de las madres. Le voy a dar la bienvenida a Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir hoy. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Mira, acércate más al micrófono, si te tenemos acá. el primer... Eso, ahí, está. Perfecto. ahí estamos. Perfecto, está ahí, así te escuchamos. Tenemos tantos temas, vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo. Estábamos recién ya ir fuera del aire repasando algunos. Una agenda picante además, en un día movido, y además la ministra viene de la provincia de Buenos Aires. Todos queremos preguntar algo de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es el foco sin duda de la política, y aparte ayer fue un día clave porque se cerró la presentación de las alianzas y afortunadamente hay fumata blanca, lo voy a poner en esos términos. Hay fumata, habemos frente electoral, ¿no? Sí. Fuerza Patria. Sí. Había expectativas en relación a que esto ocurriera. Por supuesto que la expectativa de tener un frente conjunto de listas unificadas era fundamental en el contexto político que estamos, con la extrema derecha gobernante y lo que se está haciendo en torno a todo, ¿no? Al Estado, a los derechos, a la calidad de vida de la población, pero además el plus de esta expectativa política se amplía con la detención de Cristina también. Esto creo que su proscripción y su detención a toda la dirigencia política también le pone un extra de responsabilidad, en el sentido de hay que decir, ordenarse sí o sí. Nosotros tenemos que ordenarnos, tenemos que hacer una lista conjunta, tenemos que reconocer, bueno, que hay diferencias que se están debatiendo y que sigue siendo necesario que nuestra fuerza política debata todo lo que sea necesario, todo. Me parece que lejos de asustarse con eso, hay que decir, es necesario porque el peronismo ha tenido una derrota muy fuerte en las últimas elecciones a nivel nacional y en la mayoría de las provincias de la Argentina, con lo cual pensar cómo nos reorganizamos, cómo reconstruimos un proyecto político que convoque, que genere expectativas, que nos plante hacia futuro, es una discusión y hay diferencias en esas definiciones. Pero como en todo espacio político, ¿no? Digo, las diferencias incluso pueden persistir. El tema es cómo se ordena, porque en este momento y desde hace un tiempo la provincia de Buenos Aires es el blanco de los embates por una cuestión obvia, ¿no? Que se quieren ganar la provincia de Buenos Aires, lo necesita el oficialismo. De hecho, pudieron cerrar alianza con el PRO. Yo diría se fagocitaron al PRO en este caso, porque se cerró como la Libertad Avanza. Sí, O sea, y además hasta el color. Todo, ¿no? Resignaron color, resignaron nombre. Dicen que negociaron los cargos en los distritos. Algunos intendentes del PRO de la provincia de Buenos Aires no están tan seguros de eso. Se están tomando algunos resguardos porque dicen, ¿cuánto va a cumplir esta gente que es así, ¿no? Se llevan un poco todo por delante, bastante desprolijo tal cual son, así que no tienen mucha garantía de eso. Así que me parece que sí, es importante el paso que se dio. Ahora vienen días cruciales de lapicera distrito por distrito, porque en realidad nosotros lo que tenemos son 8 elecciones de las 8 secciones electorales, más las 135 listas que son de concejales y consejeros. ¿Cuántos candidatos son? ¿Candidatas? Y creo que eran 29, yo no recuerdo ahora exacta la cifra, pero se eligen legisladores provinciales y senadores y diputados. En unas secciones se eligen diputados y diputadas. Por eso digo, entre todas las secciones son un montón de nombres. Entre todas las secciones muchísimos, porque imagínate que tenés que elegir concejales y consejeros escolares en las listas que se eligen. Así que tenés lista seccional, digamos, 2 cuerpos va a tener. La lista seccional y la lista distrital. Salvo La Plata, que somos distrito y sección, todo el resto son un montón de distritos que las componen. Así que, de hecho, esta va a ser un poco la composición, donde lo local va a tener mucho peso, por eso incluso se está conversando la posibilidad de que en muchos distritos los propios intendentes querían los intendentes, ¿no? Lo han hecho muchas veces. Esto suele ser bastante habitual, porque nosotros tenemos un tema que creo que se va a tener que discutir hacia adelante cuando tengamos un clima que nos ponga debates institucionales en serio, ¿no? Con tranquilidad, no con los niveles de violencia y locura que hoy está el debate político abierto desde el gobierno nacional, pero hay que discutir la elección de medio término. Digo, 2 años, cuando recién estás asumiendo, yo te voy a poner un ejemplo concreto, la ciudad de La Plata.
Sí. Yo que soy platense lo tengo ahí muy. Nosotros recién recuperamos, después de 8 años de gobierno de Juntos por el Cambio en la ciudad de La Plata, recuperamos la ciudad en la elección de diciembre del 2023. Y ya estamos en un proceso electoral, cuando el gobierno tuvo que recuperar en las cuentas, el Estado, la situación del empleo, rearmar un plan de gobierno. Bueno, la verdad que ya está transformada. A quienes viajen a la ciudad de La Plata van a poder ver que ya se nota esta transformación con un enorme plan de obras que ALAC está llevando adelante en los barrios. Pero el tiempo electoral se te viene, no te da, digamos, los 2 años en la elección de medio término, la verdad que es muy desorganizador de las propias gestiones, de la fuerza. Va a haber que ahí encontrar algún momento, ¿no? Cada tanto surge este tema. Lo que pasa es que nunca es el momento. Obviamente en un año electoral es prácticamente imposible y después, bueno... No, pasa. Y además en un año electoral está prohibido que se haga. Claro. La verdad que lo que hizo el gobierno de Milei, que cambió la eliminación de pasos, cambiar en un año electoral es algo que ni siquiera, nunca es aconsejable además, porque vos tenés que tener muy claras las reglas del juego con las que vas a ir a ese proceso electoral. Por lo tanto, hacia adelante, como parte de los debates que las fuerzas políticas, bueno, hoy lo hablábamos también por proyecto económico, proyecto político, social, también el electoral tiene que ser parte de las discusiones en esta alianza y conformación de alianza que el peronismo plantea y amplía. Y un dato que quiero contar de los cierres de la provincia de Buenos Aires y que me parece un dato a prestar atención de qué va a pasar, además en la elección, es que no solo que Libertad Avanza se fagocita al PRO, sino que además lo que se quiebra es la alianza que vienen sosteniendo hace mucho tiempo el PRO con la Unión Cívica Radical. Sí, claro. La Unión Cívica Radical conformó otra alianza para esta elección. Sí. Algunos plantean que es la moderada, ahí aparece el inefable Randazzo, que solo lo conocemos en elecciones, ¿viste? Siempre que hay que hacer alguna propuesta que no sabemos. Pero Randazzo apareció, lo mencionamos. Sí, apareció a quejarse por el cierre de Vialidad que el mismo Randazzo había votado. Pero además muy gracioso, ¿viste? Yo digo, no sabes nada que hace todo el tiempo y de golpe hay elecciones. Aparece Florencio. ¿Cómo puede ser que Florencio es una opción electoral y en el resto del año no sabemos qué hace? Bueno, aparece, ¿no? Sí. Manes, un sector del radicalismo, Schiaretti, algunos intendentes como el de Tigre. Bueno, aparece esta, pero el dato, para mí sobresaliente, es que acabó una fractura de la alianza Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí. La angosta avenida del medio nuevamente en su intento número 10.000. Yo te quiero llevar un tema, Estela, que lo traías, pero creo que vale la pena profundizar, sobre todo aprovechando que estás acá, que siento que hay un clima de mucha apatía, de mucho desapego hacia la política. No lo siento yo, dan cuenta los resultados a nivel provincial de participación, ¿no? En la ciudad de Rosario, 48%. Al mismo tiempo, creo que parte de esa desazón está impulsada por una discusión de la interna. La gente se comió 4 años de interna del Frente de Todo, vuelve a haber 2 años de interna, y mi pregunta tiene que ver con cuál es el trasfondo de la discusión de interna. Porque la verdad uno no ve 2 proyectos muy distantes de país o que la discusión sea programática. Uno tiende a pensar que la discusión es más electoral y de cargos que de un proyecto político en el que aparentemente habría más alas de acuerdo. ¿Cómo lo ves? Y si crees que esta disputa intestina colabora a que menos gente diga, mira, estos no se paran de pelear, yo me quedo en mi casa. Mira, creo que ahí hay dos factores en lo que vos señalás. Una, la apatía de la sociedad, que es clarísima. Creo que las elecciones que más participación hubo son las de Formosa. Sí. El demonizado Formosa. Gilda. El demonizado Formosa, que es una elección excelente para el peronismo, como siempre es muy participativa, más que otras provincias. O sea que ahí la apatía no llegó tanto como a otros lugares. Sí, fue notorio. Igual fue baja, un poco más baja, pero bueno, también las elecciones de medio término, cuando miramos la baja de la participación, hay que mirarla con los números de elecciones de medio término, no de las elecciones anteriores. Claro. Sí, pero incluso si las comparas con la de pandemia, que era la pandemia, te muestra un número que mermó. Significativo. Para mí es totalmente significativo y para mí va en línea con algo de lo que recién te señalaba, que está claro que tenemos que tener un debate político de fondo en el peronismo,
y en la alianza del campo nacional y popular más amplio, pero el peronismo como, bueno, vertebrador, el partido más importante y más fuerte en esa alianza, porque hay una derrota muy grande. A la vez que apatía de la sociedad, gana Milei. Digamos, a ver, perdemos. Es como que la gente dijo, voto cualquier cosa. Voto cualquier cosa para frente a la situación, frente a la situación en la que se estaba. Entonces, a mí me parece que ahí es donde hay debates de fondo que tienen que ver con proyectos, pero también con metodologías. También con los mecanismos de toma de resoluciones, de tramitación de las diferencias, de participación del conjunto social. A mí me parece que el peronismo perdió algo que tiene que ver con un movimiento como el peronismo, que sus decisiones siempre expresan a amplias mayorías y no a sectores que lo representen. Cuando pasa a ser grupos o sectores lo que se discute y los intereses de determinados grupos que lo componen, eso nos separa del interés de la mayoría y de la sociedad. Eso es lo que el peronismo no puede perder. Primero la patria, ¿no? El de segundo el movimiento y por último los hombres, dijo Perón. Sin embargo, nunca fueron muy asamblearias las discusiones en la historia del peronismo. Pero uno piensa en liderazgos fuertes, caudillistas, poner el nombre que quieras, ¿no? Puede ser Carlos Saúl o puede ser Axel Kicillof en la provincia. Sí, pero los liderazgos territoriales, pero vos fíjate que hay una cosa que es una discusión que trae fuerte Axel. En los reconocimientos y representaciones territoriales, las intendencias han revalidado en la sociedad. Nosotros entre el 19 y el 23, no solo que en la provincia de Buenos Aires Axel ganó por 20 puntos de diferencia con el que lo seguía, sino que nosotros recuperamos 16 municipios respecto al 19. Un montón. 10%, más de 10%. Y la clave, y cuando nosotros discutíamos esa elección, Axel dijo, hay mucho enojo con la política. No tenemos condiciones porque hicimos un mal gobierno, porque no pudimos cumplir los objetivos políticos. Por lo tanto, tenemos que ir de abajo para arriba. Hay que asentarse en que nosotros estamos en los territorios, en los que conocen ese territorio y lo caminan. Ese es un lado, y es un sector que claramente hay una cantidad muy importante de intendentes apoyándolo a Axel. Incluso tiene excelente relación con intendentes que no son tampoco de nuestro signo político, porque todo el tiempo reconocen el gobierno de la provincia como un aliado. El otro factor, las organizaciones sindicales y los movimientos. Vos reconocés actores, y esto es muy clásico del peronismo, como que esto, la columna vertebral, decían el primer peronismo, ¿no? Y entonces, entonces vos te sentás con estos actores en el sentido de su representación, de qué intereses son los que reconocen. Nosotros hemos tenido paritarias, mesas de negociación sectoriales entre todo el ámbito público, judicial, el empleo público, los docentes, y digamos en un vínculo donde se ha puesto la agenda de las condiciones de trabajo que los propios representantes sindicales traen y también con el sector privado. Digo, acá hay claves de la política y estas claves de la política no pueden estar mirando, esperando a las 12 de la noche o la 1 de la mañana cómo cerraron las listas. Claro. Tienen que ser parte de las discusiones y la verdad que me parece que una diferencia en el sentido, y todos han hecho esfuerzo y reconocimiento en este camino, es que reconocen toda esta construcción como una de las patas que se tiene que sentar a discutir las características del frente electoral que conformamos y por supuesto también la conformación de esas listas, porque también suponen una manera de construcción en lo sustantivo, no solo en la discusión electoral, que entiendo que la gente, y además para discusión legislativa, la siente absolutamente alejada de cuál es la prioridad, sin lugar a dudas. Sí, más allá de que es clave, bueno, en la provincia y después las nacionales también, ¿no? Que es clave porque, bueno, ahora estamos mirando con atención lo que pasa en el Senado y dependemos de qué tan presionados se sintieron algunos para saber si efectivamente van a acompañar ese paquete de leyes que hoy se trabajan, que son decisivas para los jubilados, para las personas con discapacidad y demás, digo, ¿no? Sí, nosotros en la provincia de Buenos Aires no tuvimos presupuesto votado, no tuvimos fiscalía impositiva ni endeudamiento, que eran leyes
claves, Sí. ¿no? Recién ahora pudimos acordar un poco la cuestión de las vacantes judiciales. Nosotros teníamos alrededor de 700 vacantes en el Poder Judicial, y para la Administración de Justicia eso es tremendo, porque además son jueces de paz, no estamos hablando de Comodoro Pi, estamos hablando de una Administración de Justicia que tiene que ver con las cosas de cercanía, muchas de Con ellas. lo cotidiano, claro. Que impacta que directamente un en la vida de la divorcio, gente. la cuota alimentaria, un tema de una sucesión de un terreno, digamos, cosas que a la gente le puede complicar la vida en sus cuestiones comerciales. Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos un tema que sí creo que para todos es un desafío muy grande, y es cómo nuestra política vuelve a dialogar con la gente, vuelve a estar más cercana, escucha. Digo, esto pasa mucho con la juventud, que además cuando vos ves la afectación de la precariedad, la informalidad laboral, la falta de una perspectiva de futuro que los pibes y las pibas tienen. Bueno, cómo nuestra política vuelve a hablar, vuelve a escuchar eso, vuelve a generar ámbitos para que eso sea protagonista. Bueno, estamos con enormes dificultades en ese sentido, porque además tenemos un gobierno nacional que profundiza una política de ajuste donde el deterioro de las condiciones de vida concreta va a ser cada vez peor. Así que es un escenario de grandes dificultades, porque además también tenemos que mostrar qué es la responsabilidad política de que cada día vivamos peor en la cotidiana, pero por qué nosotros sí vamos a hacer un proyecto y vamos a presentar una propuesta política a nuestra sociedad que no va a frustrarla de nuevo, porque el Frente de Todos no cumplió las expectativas. Claro, sí. Entonces ahí, digo, me parece que el tránsito de este año tan difícil electoral, tener en estas condiciones un año de elección de medio término, con la clara apatía de la sociedad frente a esto, bueno, tendríamos que reponer la oportunidad de volver a esto, sí, a que es de abajo hacia arriba, hablar de los temas que a la gente le importan, mostrar los esfuerzos que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, que son enormes y con una caída del cero aporte de la nación, pero además la caída de la recaudación propia por el deterioro económico, por el deterioro industrial, por el industricidio que está provocando el gobierno nacional. Sí, que tiene mayor impacto en la provincia de Buenos Aires, donde se concentran justamente. Estamos escuchando a Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Se nos va el tiempo rapidísimo y hay un montón de temas. Te vamos a invitar de nuevo en otra época. Estuvo en México siguiendo el proceso de la elección de los jueces también, que es tan interesante. Pero yo te quiero preguntar, porque es la única ministra que quedó en el país, en ministra de Mujeres y Diversidad. Es no el quedó único, otra. con ese rango es el único organismo. El Claro. resto de las provincias tienen organismos, mantuvieron rangos que eran más Secretarías, bajos y muchos consejos. los redujeron de rango. Claro. El tema es, digo, ¿qué hacemos con toda esta temática? Hay una embestida absoluta. El presidente Milei, no abordamos tanto este tema, pero estuvo justamente en la inauguración de una iglesia, y si vos escuchás lo que opinan los pastores que estaban en ese lugar, bueno, la mujer tiene que estar en casa, y todas las problemáticas que vive la sociedad hoy es porque la mujer salió a trabajar y quiso ocupar el rol del hombre. Escuché a uno de los más... Algunos llegó a decir a trabajar y a hacer deporte. Sí. Ya es bastante, a manejar un auto. El presidente nos está acusando de que hemos despoblado, ¿no? Los problemas de natalidad. Bueno, hay un discurso así como muy regresivo, de extrema derecha en el mundo que está avanzando, y aquí en Argentina en boca del presidente también. ¿Qué se hace, digo? ¿Se recupera la agenda? ¿Se responde o no? Porque algunos dicen, es piantavoto el tema género, dejémoslo de lado. Hay quienes piensan así también. Bueno, ahí volvemos, ¿no?, a qué es lo que pianta votos. Digamos, si el problema de y el enojo de la sociedad para votar a alguien como Milei, que fue, para mí es lo económico. El tema es que la agenda social, lo escuchaba a García Linera en una entrevista en esta radio, sí, que yo he escrito algo de esto porque mucho tiempo nos dijeron esto. La verdad que el tema es que no puede desacoplarse la agenda económica de la agenda social. Cuando esto se desacopla, quedás como con flanco débil, ¿viste? Te usan para decir que vos sos la excusa, porque en realidad no es
que porque hay ministerio o porque se consiguieron determinados derechos, no, claro, yo es no, que en realidad no se dedica a los otros, porque ni siquiera se dedica con tantos recursos a la igualdad de género, en lo más mínimo. Somos los ministerios, tanto era el nacional como el nuestro, el presupuesto más bajos de todos los organismos del Estado. Así que no es por un problema de que impulsas, pones el foco en eso y por lo tanto no pones el foco en la redistribución de la riqueza. La cuestión es que nosotros necesitamos que la redistribución de riqueza y de recursos y de mejora de vida vaya de la mano de las mejoras en derechos, la ampliación, el marco de ampliación de derechos. Si no, quedás para que la derecha, pero en serio, muchachos, la verdad, que decir que las feministas son las responsables no se sostiene mucho. Donde empezás a profundizar en ese debate, te das cuenta de que eso no es lo que... ¿Vos sentís una virulencia mayor, digo, mediática, política, al ser el único ministerio que quedó? Mira, está tremendo. En realidad están haciendo cualquiera. De hecho, me ponen el foco en tratar de inventar cosas porque no encuentran absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos algunos portales basura que se dedican a mirar los boletines oficiales y entonces decirte, hacen tal licitación, y estás haciendo una licitación. Entonces ponen la cifra de la licitación. Claro, la gente puede escandalizarse por una licitación porque para un sueldo de una persona, una licitación de 50 millones de pesos o de 100 puede parecer un montón, pero para un ministerio con sedes, con organismos, con personas, teniendo que atender 135 municipios, 300 kilómetros cuadrados, es una cifra hasta ínfima. Eso que te digo, nosotros, nuestro ministerio, el ministerio completo como presupuesto es a veces un programa en educación o en salud o en cualquier otro organismo, es un programa, apenas el ministerio entero para todo el funcionamiento del año. Pero lo usan para estigmatizar, para mentir, entonces golpean, dicen, el Ministerio de Fantasía no sirven, la plata no sé qué hacen, y entonces ellos golpean y algo entra de todo eso. Finalmente yo creo que lo hacen como el clima de época. Lo mismo para lo que usan la violencia política, el agravio, el insulto. Entonces ellos generan clima de época con eso. Y todo lo que pueda servirles para que la gente se retroceda o se ponga alerta o no, y lo tratan de hacer. Yo siento que les da resultado en su minoría intensa. ¿Qué te diría que nos pasa a nosotras en la gestión en la provincia de Buenos Aires? Nosotras recibimos pedido de nuestras políticas en los 135 municipios. Bueno, no, 133. Algunos no lo solicitan. Hay dos que son unos reaccionarios sin remedio, pero sí, eran iguales antes de mi ley. San Miguel y Capitán Sarmiento. De la Torre. Y Guasel. Un tipo del Opus Dei y otro que salió hecho multimillonario de la gestión. Y bueno, digo, pero fuera de eso, nosotras recibimos y trabajamos con todos los municipios, y yo estoy yendo ahora al ESAMA, que es Junto por el Cambio, y llevamos las políticas. La mayoría de nuestros programas están en los 135 municipios, y los intendentes son un buen termómetro, porque viste esto de que son primera ventanilla, que tienen muchas... Toda la gente tiene su teléfono, sabe dónde viven, le van a pedir las cosas. Entonces, cuando ellos sienten que algo les pianta voto o le reclaman porque salieron o lo hicieron, ¿sabés cómo se cuidan? Sí. Sin embargo, eso a nosotras no nos pasa en el territorio, al revés. Ellos están diciendo la verdad que nosotros desde que trajimos la política de género es un montón la demanda de violencia, sorprendidos diciendo cómo puede ser que en mi localidad, pueblos de 10.000 habitantes, yo esté recibiendo 5 denuncias por día desde que abrí, y eso lo pudieron abrir y poner y atender y asistir porque hay ministerio que las acompaña, que pone recursos, porque estamos atendiendo las 24 horas del día, tenemos una línea, la 144 con personal especializado que las atiende las 24 horas del día. Estamos ayudando a todos los municipios para que ellos tengan y fortalezcan sus equipos de atención, trabajando en las políticas de salida de la violencia, poniendo el foco en los temas de trabajo, incluso en estos momentos tan difíciles, dando oportunidades. Hemos hecho más de 150 proyectos productivos en el proceso de salida de la violencia. Bueno, en estas cosas trabaja el Ministerio. Bueno, qué bien que se siga trabajando, y ojalá que en algún momento podamos pensar esas políticas a nivel nacional. Hoy no es la realidad. Queremos agradecerte mucho, Estela, por haber venido. Gracias por estar en el estudio
Cuidado de las Madres. Gracias a ustedes siempre por poner una voz tan importante en estos tiempos de tanto ruido. Vamos a hacer una tanda, 13:28 minutos, quédate, tenemos más, estamos hasta las 2 de la tarde, enseguida te cuento cómo viene la cosa en el Congreso. 2 de la tarde empieza la sesión, todo indica hasta aquí que están las voluntades para que se pueda sesionar. Dale. Somos Radio.